Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenos días, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Eh, Miren, más que manejo, me interesa mucho que nos quede claro cuál es la valoración inicial, qué tendríamos que hacerle a un paciente en el cual nosotros sospechemos que tenga lesiones graves, lesiones que comprometan la vida, porque precisamente la valoración inicial en el paciente con trauma es sumamente importante hablando del pronóstico. ¿A qué vamos con esto? Que si no tenemos como estructurado bien cómo vamos a revisarlo, cuáles serían nuestras prioridades, pues pudiera ser que pasaran muchas lesiones inadvertidas y lesiones potencialmente mortales, ¿vale? Entonces, me interesa que nos quede claro parte de la valoración inicial del paciente con trauma. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Pues, eh, ¿por qué se debe de tener prácticamente un proceso, un algoritmo, algo establecido, ¿sale? ¿Qué quiere decir evaluación inicial? ¿De qué hablamos cuando alguien por ahí nos comenta revisión primaria, revisión secundaria y obviamente algo que se deja muchas veces de lado, la reevaluación? Ahora bien, otro objetivo obviamente es que no se duerman sábado temprano, pero bueno, como ustedes están conectados, obviamente que no terminen así, ¿vale? Ya los caché, ¿verdad? Bueno, miren, primero me gustaría, ¿qué entendemos por trauma? ¿O no? ¿O qué hablamos cuando alguien nos hace mención de trauma? Si ustedes lo buscan, pueden encontrar múltiples definiciones. Sin embargo, algo muy breve, por ahí que nos comenta la Organización Mundial de Salud, es que nos dice que es una lesión estructural o funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos llegar a tener un trauma o este intercambio de energía y en algún momento tener quizá una fractura, una alteración estructural, pero también pudiéramos llegar a presentar una alteración funcional, obviamente que no permitiría llevar a cabo los arcos de movilidad. Si tuviéramos una lesión en cráneo, probablemente que tengamos un deterioro neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento puede ser algo solamente estructural o funcional o ambas, que sería en determinado momento pues lo más frecuente, ¿sale? Y recuerden, es secundario a un intercambio brusco de energía, ¿ok? Siempre tenemos este intercambio brusco. Pudiéramos llegar a presentar una aceleración, desaceleración, caer, golpear contra un objeto fijo o que algún objeto nos golpeara, ¿sale? ¿Qué más definiciones ustedes pueden encontrar? Es una lesión física y o deterioro funcional, nuevamente, ¿se dan cuenta? Les habla algo estructural o funcional, de un órgano o sistema, ¿sale? Aquí ya nos está hablando también de que esté afectado totalmente un sistema, ¿ok? Producto de una fuerza externa que induce un cambio brusco de energía mecánica, ¿sale? Entonces, si nosotros englobamos esto, cualquier deterioro que tengamos, ya sea funcional o estructural secundario a esta energía mecánica, nos hace pensar en un trauma, ¿sale? Alguna definición que de alguna u otra manera también van a escuchar en algún momento, que es la hora dorada o una hora de oro, relativamente ya no se ocupa tanto, sin embargo, bueno, para términos, en este caso de los que les gusta mucho el ATLS, pues pudiera llegar a tomar cierta relevancia, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que es el periodo de urgencia en el cual aparentemente, si en estos 60 minutos damos un manejo inicial, que realmente sea bueno, pues va a impactar en la morbimortalidad del paciente. Sin embargo, esta hora dorada nos habla específicamente desde que el paciente tiene la lesión hasta que está en el hospital ya con una atención prácticamente definitiva. Entonces, la realidad acá en nuestro país, pues es muy difícil. ¿Cuánto tarda? Pues prácticamente en llegar una ambulancia, ¿no? Entonces, no solamente es esto, es la recepción, es todo el enlace que se tiene que hacer en prehospital, entonces es difícil que se llegue a cumplir, pero bueno, me interesa también que conozcan de qué se trata esto, aunque bueno, también pues no se limita, ¿no? Solamente a estos 60 minutos.
Esto es lo que viene establecido, quizá como calidad, como recordarán ustedes, por ejemplo, algún paciente con dolor torácico, en menos de 10 minutos debe tener un electro, igual acá, ¿no? En trauma tenemos tiempos, los cuales pues van a ayudar a disminuir esta mortalidad, ¿sale? Para que la conozcan. Ahora, el trauma es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Pero aquí es relevante mencionarles que es la primera causa en pacientes jóvenes, ¿sale? Tercera causa en total, pero en los pacientes jóvenes es la principal. Ahora, no solamente vamos a hablar de que los pacientes fallecen, sino desafortunadamente va a dejar a muchos con algún tipo de limitación, ¿sale? Con algún tipo de discapacidad, quizá. Entonces, recordar que la mayoría de estos pacientes van a sobrevivir con alguna secuela, con alguna complicación, ¿sí? Relación hombres-mujeres, miren, 3-1, es más frecuente en pacientes hombres. Y en el 2020 los accidentes de tráfico serán la tercera causa de mortalidad. ¿Sale? La verdad es que han ocupado cada vez un lugar más importante, ¿sí? Y pues está, obviamente, por ahí mencionar que se gasta muchísimo en los recursos de un paciente con prácticamente lesiones múltiples. Ahora, el primer lugar lo tenemos en colisiones vehiculares, ¿sale? Posteriormente podríamos hablar de caídas, ahogamiento, quemadura, que seguramente por ahí vieron. No tiene mucho que una explosión por acá, muchísimos lesionados. Entonces, las quemaduras también llegan a tener un papel importante. Ahora, la violencia, al menos en nuestro país, arma de fuego o arma blanca también puede llegar a ocasionar muchos pacientes que lleguen con lesiones importantes. ¿Sale? Y vean lo que les decía, por cada paciente que fallece por trauma quedan 3 discapacitados. ¿Vale? Entonces, es importante también ver toda esta otra cara de los pacientes con lesiones. Entonces, se produce un caso de discapacidad por trauma cada 2 segundos a nivel mundial, ¿sí? Y vean algunos ejemplos por qué, pues los hombres se lesionan mucho más que las mujeres. Ya hay más, pero ya ni siquiera se las quise poner, vean. Un punto muy importante es el trauma craneoencefálico. Es quizá de las lesiones más incapacitantes que nosotros vamos a ver y sobre todo que es importante que se evalúe desde que llega con los pacientes. Accidentes de tránsito, caídas, agresiones, heridas por arma de fuego y accidentes deportivos pueden llegar a ocasionar esto, ¿sale? Ahora, ¿qué tendríamos que considerar? Hay algunos puntos en donde vale la pena tener en mente cuáles son los picos de mortalidad, ¿sale? Y algo también que se conoce como muerte prevenible. ¿Qué quiere decir esto? Se logra identificar de todos los pacientes que fallecen, acá se han hecho algunos estudios, obviamente en otros países, en donde se identifica que los pacientes tenían una lesión potencialmente rescatable. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se identificó, ¿sale? Entonces, muchísimos pacientes que fallecen, o sea, es un porcentaje súper alto, no tenían que fallecer. Desde cómo los evalúan en el sitio de lesión, de accidente, cómo los movilizan, a dónde los llevan, cómo los evalúan de primera instancia en el hospital, pues algo falla, ¿sale? En todo este proceso. Entonces, recordar que nosotros tenemos un concepto también que es muerte prevenible. ¿Sale? Hasta ahorita vamos a una definición de trauma, estamos hablando de muerte prevenible, de la hora dorada, etcétera, ¿sale? Porque son conceptos que se tienen que ir relacionando con la atención de trauma. Ahora, el 67% de lesiones que no se detectaron estaban en tórax y abdomen. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental que hablemos de nuestro ABCDE y de nuestra revisión secundaria, ¿sale? O sea, prácticamente que estamos hablando más de la mitad tenía un trauma de abdomen cerrado o una lesión en tórax que no se identificó, ¿sale? Entonces, mucho ojo con eso, ¿eh? Ahora, si lo quisieran dividir, de ese 67 que fuera el 100%, vamos a tener que prácticamente una tercera parte es en tórax y 2/3 en abdomen, ¿sale? Entonces,
De hoy en adelante, cada que tengan ustedes un paciente con lesiones importantes, es fundamental revisar bien el tórax y el abdomen. Probablemente el paciente tenga ahí algo que está sangrando y no nos hemos dado cuenta, ¿sale? El otro 19% estamos hablando de lesiones que se encuentran en prácticamente cuello, clavícula y a nivel de la ingle, ¿sí? Y posteriormente las extremidades. ¿Sale? Por ejemplo, se me ocurre, ahorita preguntarles, ¿cuánta sangre puede tener en la pelvis un paciente por una fractura? ¿O cuánto puede tener un fémur? ¿Alguien por ahí que se acuerde, que sepa? Mm, 1 o 2 litros a lo mejor. Pelvis puede contener más de 1 litro, ¿vale? Y un fémur incluso hasta 700, 800 mililitros. O sea, imagínense que tengamos un trauma múltiple con lesión en la pelvis, más fémur es muchísimo sangrado que ahí se puede quedar. Entonces, por eso es indispensable revisar bien a nuestros pacientitos, ¿sale? Entonces, cuando vean, hasta cuánto tiempo después a veces se dan cuenta de estas lesiones, hasta 2 días. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el paciente, vamos a suponer otra vez, mencionar TCE, se van sobre la cabeza, pero pues ya no revisamos los demás y hasta 2 días después a veces se van identificando las lesiones, ¿sale? Entonces, por eso es muy, muy bueno que tengamos en mente qué hacer, ¿sí? Ahora, el 40%, ¿sale? De los pacientes que llegaron a hospitales de trauma, pues fallecieron por lesiones que no se identificaron, ¿sí? Entonces es pues un porcentaje súper alto. Ahora, para que lo consideren, muerte por hemorragia, cuando llegan al hospital, ocurren la mitad en las primeras 3 horas. Si nos pusiéramos a analizar, entonces, ¿qué quiere decir esto? No estamos haciendo bien la evaluación, lo hacemos muy rápido, pero también considerar, o sea, dense cuenta, son 3 horas. O sea, que en 3 horas no nos demos cuenta que tiene algo en el abdomen, que tiene algo en el tórax, habla de muchas cosas, ¿no? De que no tenemos bien establecido una evaluación inicial del paciente, de que no tenemos un equipo, de que no realizamos de una forma ordenada, ¿no? Y sobre todo, de que no los volvemos a revisar. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que llega el paciente, lo revisamos, qué le pasó, etcétera, etcétera, y ya no nos damos otra vuelta. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar de lado que ya está establecido muy bien qué hacer con los pacientes. Y vamos a tocar otro punto, otro concepto que es reanimación con control temprano de daños. Si ya se ha identificado que en las primeras 3 horas mueren, entonces en menos de 3 horas tenemos que poner nuestra atención y sobre todo que pasen a quirófano también, ¿vale? Por eso es una reanimación con un control de daños, pero que sea temprano, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los que fallecen de los pacientes con trauma en el lugar? Vean ustedes, por ejemplo, aquí la imagen, pues es obvio que las lesiones fueron súper graves, ¿no? Entonces, este es el primer pico de mortalidad, ocurre en segundos a minutos. ¿Qué podríamos considerar aquí? Lesiones cerebrales, lesiones medulares altas. Recuerden, alguien que tenga una lesión con invasión al canal, con sección de C4 hacia adelante, va a dejar de respirar. ¿Sale? Lesiones cardíacas importantes, lesiones vasculares. Entonces, pudiéramos tener un paciente con una lesión de este tipo y obviamente ya no llegó al hospital. ¿Sale? Son lesiones muy graves que tienen un pico de mortalidad de minutos a segundos. ¿Sale? Entonces, la mayoría de pacientes son los que fallecen en el sitio y ya ni siquiera los llevan para atención. ¿Sale? El segundo pico de mortalidad, que estos son quizá el mayor porcentaje que les lleguen en algún momento, pacientes con hemoneumotórax, pacientes con algún sangrado visible, pacientes con lesiones intraabdominales, pacientes con algún hematoma a nivel cerebral, subdural o epidural, ¿sale? Entonces, es muy bueno que tengamos los datos y cómo se va presentando para que nosotros busquemos de manera intencionada este tipo de lesiones, ¿sale? Ese segundo pico de mortalidad son los que les van a llegar a urgencias, son los que les van a llegar en primera instancia en una atención inicial, ¿sale? Entonces no se les olvide, ¿eh? Tórax, abdomen, ¿sí? Poner mucha atención
a este nivel. ¿Cuál es el tercer pico de mortalidad con los pacientes que tenemos trauma? Esto ya ocurre de días a semanas, con Z y días. Pero son complicaciones que son secundarias a sepsis y a falla orgánica. ¿Qué quiere decir? Estos pacientitos que sobreviven los operan, pasan a la terapia, pasan a piso y se complican. Seguramente durante el internado recordarán aquellos pacientes o ahorita durante su ejercicio que los operan, que los llevan a piso y después tienen alguna complicación, ya se infectó la herida, le descubrieron un absceso, descubrieron que seguía sangrando, etcétera, ¿sale? Entonces, este es el tercer pico. Si sobreviven, identificamos algo de manera inicial, pero después se complican, ¿sale? Entonces, considerar algo que también es muy problemático. Seguramente conocen, han visto, les han platicado a aquel paciente con lesiones múltiples. ¿Cuál es el problema? Que nadie se quiere hacer cargo, ¿no? O sea, tenemos al paciente y está todo mundo, es de cirugía, es de ortopedia, es de columna, ¿no? Es de cardiotórax. El chiste es que nadie se quiere hacer cargo de ese paciente, ¿no? Y cuando creemos que ya se va a quedar en algún lugar, llega anestesio y dice que no tiene ayuno, ¿no? Que no es candidato, que pasa el siguiente turno. Y es la realidad que pasa con los pobres pacientes, los andan peloteando todos los servicios, ¿no? Es que no me toca a mí, es que no hay sangre, es que no hay tiempo de ayuno, es que no hay quirófano, etcétera, etcétera, ¿sale? Sin embargo, todo esto es lo que ha hecho que aumente tantísimo la mortalidad, ¿sale? Pero bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros compañeros? Bueno, poco a poco que vayan, pues, obviamente reforzando estas medidas. Y vean, ¿por qué les digo esto? Porque llama la atención que la mortalidad en todo el mundo, en las principales terapias que se hacen cargo de manejar esto, vean, llama muchísimo la atención que a pesar de tanto avance tecnológico, de las tomografías, de los medicamentos, por ahí han escuchado del ácido tranexámico, etc., etc., sigue muriendo la gente desde finales de 1970 hasta la fecha por sangrado. ¿Se dan cuenta? O sea, lleva muchísimos años el estudio, los protocolos, pero sigue muriéndose la gente por sangrado, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Nuevamente. Y es por eso que les decía, me interesa mucho la valoración inicial porque no lo detectamos. ¿No? Nos interesa que pídele los tiempos, que pídele una tomo, que aquí no se hace esto, que yo no me dedico a tal cosa, etcétera. Pero cuando nos ponemos a pensar en qué momento estamos modificando ese actuar inicial, ¿sale? Para poder determinar que quieren o requieren operarse de una forma oportuna. Entonces, comprender la epidemiología de la mortalidad es vital. Yo sé que esto de la epidemia como que casi no nos gusta, ¿no? Por ahí no nos llama tanto la atención. Sin embargo, gracias a todos los datos que se van proporcionando con el transcurso de los años, es que podemos decir, revisa tal cosa, primero revisa aquello, primero la A, luego la B, luego la C, etcétera, ¿sale? Entonces, es importante que tengan en mente todo esto, ¿sale? Que debemos recordar qué hacer para que nosotros entendamos en qué estamos fallando y obviamente darle una solución. Entonces nos dan, pues, algunos puntos relevantes que me interesa se lleven el día de hoy es tratar las lesiones que ponen en peligro la vida lo antes posible, ¿sale? Vamos a poner el típico ejemplo que llega un paciente en un accidente vehicular. Tiene múltiples lesiones, probablemente tenga una fractura de húmero, quizá el paciente llegue también con dificultad para respirar, identifiquemos enfisema subcutáneo, que el paciente tenga lesión en fémur, ¿no? Que tenga algunas dermoabrasiones en abdomen, pero si nosotros identificamos ese enfisema subcutáneo que no puede respirar, que está desaturando, lo más probable es que sea un neumotórax, ¿sale? Entonces, ¿qué nos tiene que llevar este análisis? Que va a tener múltiples lesiones, pero lo que requiere en ese momento es que hagamos una descompresión del tórax,
¿Sale? ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿qué es lo más grave en este momento que yo puedo intervenir? ¿Sale? Ahora vean, algo que también les debe de quedar para defender a sus pacientitos, aunque no tengan el diagnóstico definitivo, eso no debe impedir que se les haga algo. Llega el paciente, supongamos un accidente en motocicleta, con distensión abdominal, con equimosis, con franco abdomen agudo, ese paciente no requiere absolutamente nada más que pasarlo a una laparotomía. ¿Sale? A lo mejor me dicen, bueno, es que yo siempre he visto que les piden esto, o sea, sí, pues, pero no es lo ideal. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en conseguir una toma? ¿No? O sea, si ustedes cuentan con ella, si el paciente está estable, adelante. Pero si el paciente está inestable, está con datos de abdomen agudo, requiere quirófano. No requiere nada más. ¿Sale? Porque por eso mismo es que se va retrasando. Si ese paciente lo tenemos en urgencias, en choque, supongamos, ustedes le van a estar pasando líquido, sangre, lo que quieran, pero si sigue sangrando, ¿no? Que tenga una lesión, si no se da el manejo definitivo, en este caso, pues no va a mejorar. ¿Sale? Ahora, la falta de una historia clínica detallada no debe retrasar la atención. Ahí tienen ustedes al paciente lesionado con muchísimo dolor y andamos ahí preguntándole el esquema de vacunación, que si hicieron en algún momento ejercicio, cuántas ventanas tienen en casa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacer todo lo más rápido posible. De hecho, ustedes tenemos que empezar a revisar y a preguntar al mismo tiempo, ¿sale? O si son más compañeros, alguien interroga al familiar y otro se dedica a revisar y a dar algún tipo de atención si lo requiere, ¿vale? Entonces, no es necesario saber todos los antecedentes, no es necesario hacer una historia clínica detallada, no es necesario tener todos los estudios, ¿sale? Tenemos que tratar lo antes posible y las lesiones más graves a las menos graves. ¿Sale? Entonces, para que nos quedemos con esto. Ahora, en un mundo ideal, la atención de los pacientes con trauma tiene varias fases. ¿Sale? Lo primero que se hace es preparar. ¿Sí? Hay algunos videos que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, de la TLS, en donde nos hace mención de que hay que llamar por teléfono, por ejemplo, el de la ambulancia, oye, te voy a llevar a un paciente con tal y tal lesión. El centro regulador debe de decir, bueno, en tal hospital tenemos neurocirujano y hay tomografía, si fuera lo que requiriera el paciente, entonces se manda a un hospital que tenga con esto. ¿Sale? La realidad, les decía, en nuestro país es muy diferente, sin embargo, esto sería lo ideal. O que nos llamaran y dijeran, ¿saben qué? Llevamos un paciente por accidente, está chocado, tiene 80-40, lo más probable es que esté sangrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Avisar a banco de sangre. Pero imagínense, luego muchos hospitales ni banco de sangre tienen. ¿Sale? Entonces, es importante que al menos estemos preparados nuestra vía aérea, ¿sí? Nuestro monitor y soluciones por si vamos a administrar, ¿sale? Y que no llegue el paciente y apenas estemos, hay soluciones, no hay, no sirve el laringo, no tenemos a disposición en determinado momento algún tipo, ¿no? De catéter, no lo sé, o sea, todo lo que se tenga que ocupar para el paciente con lesiones, deberíamos de tenerlo ya previamente preparado, ¿ok? Después sigue un triage, existen diferentes tipos de triage. ¿Sale? Existe un triage del tipo francés, británico, tenemos un triage, por ejemplo, para pacientes múltiples, que se llama STAR, etcétera. ¿Sale? Entonces, debemos de tener ya bien identificado quién lo recibe para hacer una priorización, si tiene una lesión grave o no tiene una lesión grave. ¿Sale? Y posteriormente hacer una revisión primaria. Si el paciente lo requiere, en este momento, reanimarlos, una revisión secundaria, auxiliares de la revisión secundaria y lo que les decía, reevaluar y el monitoreo. ¿Sale? O sea, son diferentes fases que nosotros debemos de tener contemplado cuando un paciente va a llegar. Una preparación, el triage, revisión primaria, reanimación. Y vean, ¿no? ¿Cómo no? Después de la revisión primaria sigue la secundaria. O sea, lleva una reanimación en medio para que se pueda dar una atención dirigida a este tipo de lesiones y posteriormente revisar otra vez para identificar algún otro tipo de afección que tengamos que tratar. ¿Sale? Entonces, algo aquí importante que les decía en algún momento,
Siempre son enemigos, ¿no? Prehospital de los médicos, no lo sé por qué. Tampoco les digo que se lleven muy bien, pero bueno, al menos ven, te presento al paciente, ¿no? Todos los datos que podamos obtener, porque es fundamental lo que ven los compañeros paramédicos, para que ustedes se den una idea qué pasó, ¿sale? Y ahora sí, llega el paciente y es de suma importancia preguntar absolutamente todo, ¿sale? A nuestros compañeros. ¿En dónde ocurrió el accidente? ¿Es una vía de alta velocidad? ¿Es una carretera? ¿Es una calle? ¿Es una avenida? ¿Sale? No sería lo mismo, por ejemplo, que nos dijeran, bueno, es que atropellaron un paciente en bicicleta, no sé, en Insurgentes, a que lo digan en una calle, ¿no? Entonces, ¿es una vía de alta velocidad o no? ¿Ok? Desde ahí, ustedes pueden sospechar que el paciente tenga un accidente de alta energía, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es esto. Ahora, ¿en qué tipo de vehículo viajaba? ¿Iba en motocicleta, iba en una camioneta, iba en un camión, iba en un carro? ¿Sale? ¿Llevaba algún dispositivo de seguridad? Casco, cinturón, traje, etcétera. ¿Sale? Vean, eh, a lo mejor pueden decir, bueno, o sea, no es tan relevante, claro que sí, ¿sale? Tenemos que preguntar esto siempre con todos los pacientes que les llegue. Todo, ¿llevaba algún tipo de dispositivo? ¿En qué iba? ¿En un carro? ¿Iba adelante? ¿Iba atrás? ¿Cómo lo encontraron al paciente? ¿Estaba despierto? ¿Tuvo una eyección del vehículo? ¿Respondía a estímulos? ¿Se quedó atrapado en el vehículo? ¿Estaba agitado? ¿Respondía o no, en este caso, a estímulos? ¿Sale? O sea, dense cuenta cómo son muchísimas cosas que tenemos que indagar. El vehículo tenía datos de hundimiento, porque incluso eso les habla de la velocidad, ¿sale? No es lo mismo que tengamos un hundimiento enfrente de 10 o 20 centímetros a tenerlo lateral con el conductor, ¿sale? O tenerlo en la parte trasera, ¿ok? Va a ser un poquito complicado que tengan estos datos, ¿no? Exactamente, pero al menos sí le pueden pedir fotos a los compañeros. La mayoría de ellos sacan fotos del sitio del accidente, ¿sale? ¿Qué signos vitales tenía cuando lo encontraron? ¿Ok? Tuvo pérdida del estado de alerta. El paciente respondía, estaba desorientado, cómo estaban las pupilas, vomitó durante el traslado, presentó salida de sangre por el canal auditivo. Vean todo lo que deberíamos de preguntar. Y sobre todo, porque pueden darnos algún dato para que ustedes piensen que el paciente tuvo un trauma de alta energía, ¿sale? ¿Y cuáles son estos datos? Supongamos que el paciente se quedó atrapado en el carro y tardaron más de 20 minutos en extraerlo o requirieron algún tipo de material o de herramientas hidráulicas, eso es un trauma de alta energía. Vean, un hundimiento en el cofre de más de 30 centímetros, necesidad de maquinaria para sacar a los tripulantes, un accidente en motocicleta, ojo aquí, mayor a 32 kilómetros, ya se considera alta energía. ¿A cuánto va, no? O sea, realmente casi todos podríamos decir que van a más de 32. En un vehículo, si ustedes van a más de 64 kilómetros por hora, también ya es un trauma de alta energía. ¿Ok? Accidente por explosión, caída del doble de la altura de un niño, caída mayor de 6 metros, fractura del primer arco costal o clavícula, defunción en la escena de alguien que estaba con el paciente que llegue o accidente por volcadura. Cualquier cosa de estas que nos haga mención el personal prehospitalario, pues obviamente es de preocuparnos, ¿no? Pero bueno, ya ustedes saben que eso es alta energía y que tenemos que movernos para atenderlo. ¿Sale? Y vean, no solamente son las lesiones, es el sangrado. Cuando nosotros hablamos del metabolismo de un paciente con trauma, o sea, prácticamente estamos hablando de que la respuesta del metabolismo va a estar hasta más de un mes alterada. ¿Sale? Obviamente, sepsis es algo importante y vean, por ejemplo, ya aprovechando la gráfica, que trauma podemos englobar a los pacientes con quemaduras hasta 12 meses para que se pueda restaurar ese metabolismo. ¿Sale? Entonces, por eso presentan tantísimas complicaciones los pacientes, ¿sí?
Puede ser que sobrevivan, que los operen, pero después empiezan con infecciones, con alguna situación de cicatrización. Empezamos a hablar de la rehabilitación, disminución de la fuerza muscular, etcétera, ¿sale? Es catastrófico que un paciente tenga un trauma múltiple, ¿sale? Entonces, ¿qué deben de considerar a partir de hoy? Que al igual, como hablábamos cuando los vi por ahí en la FES, que existe un equipo, ¿no? Este equipo para dar la reanimación cardiopulmonar, también en trauma debemos de tener un equipo establecido, ¿sale? ¿De qué es lo que vamos a hacer? Existe un líder y se van a definir funciones, ¿sale? ¿Qué le toca hacer cada quien cuando llegue un paciente con lesiones graves? ¿Sale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar las lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Sale? Eso es nuestra prioridad. ¿Sale? Pero vean lo que nos dice acá e iniciar de manera simultánea su tratamiento. ¿Sale? Entonces no nos basta con identificar que tiene una lesión grave. ¿Qué le vamos a hacer a esa lesión grave? ¿Sale? Entonces vamos a recordar que tenemos nuestra revisión primaria, A, B, C, D, E, ¿sale? Vía aérea, respiración, circulación, deterioro neurológico y exponer al paciente. Sin embargo, en los últimos años ha cambiado. Ya no es la primera letra la A. Ahora, en este momento, lo que sea, vaya, estipulado o que se ha empezado a utilizar es que iniciemos con la letra C. ¿Y qué es lo que nos hacen aquí pensar? Es la letra C de que tenga nuestro paciente un sangrado. ¿Sale? O sea, identificar primero que el paciente esté sangrando, que es algo sumamente importante. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que es C, A, B, C, D, E. ¿Sí? ¿De qué nos habla acá? De un crítico sangrado. ¿Sale? Entonces, es importante mencionarles que en la vida real no siempre se lleva esto como tal, ¿no? A, B, C, D, E. Se van haciendo todas al mismo tiempo. ¿Sale? Están revisando al paciente, están viendo si satura bien, si está chocado, cómo viene su deterioro neurológico al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, esto más que nada es para que no se les olvide todo lo que hay que identificar de manera inicial. ¿Sale? Y vean, incluso hay algunos autores un poco, se me hace un poco cerrado, pero nos dicen que puede ser hasta en 10 segundos. ¿Sale? ¿Y qué nos dicen también? Que si el paciente se identifica, nos dice su nombre, qué le sucedió, nos platica todo el chisme, prácticamente está dialogando con ustedes, los signos bien, probablemente no sea un paciente grave, ¿sale? Si tuvo un accidente, pero no tenga lesiones importantes. Entonces, fundamental que empecemos a ver todo conforme está establecido, ¿sale? ¿Y cómo van? ¿Todos ahí todavía despiertos? Bueno, si quieren, vamos a descansar 5 minutos y ahorita continuamos, ¿vale? Sí, doctor.
Muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, doctor, todavía no. Bueno, eso espero, eso espero. Miren, ahora vamos a hablar, en este caso ya de las letras que componen la evaluación primaria. Sin embargo, vamos a ser un poquito más específicos de qué hacer en cada una de ellas, que era lo que les decía, que quede claro, ¿no? Esta parte de la evaluación. Vamos a tener que, vamos con la letra A, evaluar permeabilidad de la vía aérea. ¿Sale? Pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a evaluar que realmente esté permeable? Hay que buscar un cuerpo extraño que no tenga fracturas faciales, mandibulares, a nivel de la tráquea, incluso, ¿sale? Entonces, no solamente es que en determinado momento veamos que a nivel facial probablemente no se observe una lesión, una deformidad. Tenemos que verificar que no tenga ningún cuerpo extraño o que alguna fractura pudiera llegar a comprometer a este nivel. Recuerden las lesiones, por ejemplo, las fracturas Lefort, ya cuando hablamos de Lefort 3 que está comprometido demasiado la cara, todas estas lesiones, las mismas alteraciones anatómicas, óseas y el sangrado puede llegar a comprometer prácticamente la vía aérea. Hay que realizar alguna maniobra de permeabilización, recuerden una hiperextensión o una subluxación si fuera necesario, y algún por ahí tip si el paciente habla, si les puede comunicar y demás, lo más probable es que no tenga un compromiso en este caso de la vía aérea inmediato, ¿sale? Sospechar lesión cervical siempre que tengan un paciente con trauma múltiple y lesiones por encima de la clavícula, ¿sale? Si el paciente llega con muchas lesiones de la clavícula hacia arriba, hay que pensar en determinado momento que pudiera llegar a tener una lesión cervical y hay que manipularlo con mucho cuidado, ¿sale? Entonces, esta es la posición neutra, como se pueden dar ustedes cuenta en la imagen de arriba. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con deterioro del estado de alerta o algún compromiso, pues pudiera llegar a presentar una obstrucción por sí mismo, ¿sale? Con la misma lengua. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la otra imagen, abajo, en este caso el lado izquierdo, cuando tenemos esta maniobra frente-mentón, la vía aérea, prácticamente solo con esto se puede llegar a permeabilizar, ¿sale? Acordémonos que no tenga compromiso a nivel cervical o que no lo sospechemos, ¿sí? Y en su defecto, ¿qué podrían hacer? Si sospechan que tiene lesión cervical, una maniobra de tracción mandibular, ¿ok? Entonces, podríamos tener este tipo de opciones para poder corroborar que no tenga una lesión. A ver, permítanme tantito, ¿eh? Ya disculpen, es que ya se iba a apagar la,
la compu, fui por el cargador, pero ya listo. ¿Sale? Entonces, la posición neutra, como se dan cuenta acá, puede llegar a comprometer y hacer una obstrucción, principalmente en los pacientes que tengan algún tipo de deterioro. Entonces, aquí nosotros vamos a buscar permeabilizar, ya sea con una maniobra frente mentón o una maniobra de tracción mandibular, dependiendo cuál es la característica del paciente. Si tiene compromiso o sospechamos algún tipo de compromiso a nivel cervical. Ahora, ¿qué tendríamos que pensar dentro de esta letra también? Desde este momento considerar a quién se va a intubar. Van a encontrar diferente tipo de indicaciones, sin embargo, hablando específicamente de los pacientes pues con trauma, es que tengamos un deterioro neurológico, ¿sale? En el punto de corte, acuérdense, el Glasgow es menor de 8, que tenga pérdida de los reflejos de protección de la vía aérea, que esté con hipoxemia, hipercapnia, en determinado momento que ustedes ya empiecen a observar algún tipo de alteración con la respiración secundario, ya también a un deterioro neurológico. Entonces, todos los pacientes que ustedes sospechen que la vía aérea está comprometida o en riesgo, es importante considerar el manejo avanzado. ¿Sale? Entonces, no podemos retrasar esto y sería de las primeras intervenciones, que era lo que les decía, para mejorar el pronóstico a un paciente, por ejemplo, que se broncoaspire en determinado momento, que se tenga que intubar ya después corriendo, ¿no? Porque se hizo aquí una evaluación muy, muy lenta. Entonces, si detectamos que tiene algún tipo de deterioro, no perder tiempo y pues considerar el manejo avanzado, ¿sale? Ahora, con la letra B, recuerden que la ventilación, ojo aquí lo que nos dice muy interesante, la permeabilidad de la vía aérea no garantiza una adecuada ventilación, ¿sale? Supongamos que ustedes tengan un paciente con un hemotórax, ¿no? Aproximadamente que estemos hablando que tenga 800.000 mililitros, el paciente realmente tiene permeable la vía aérea superior, pero no está garantizando una adecuada ventilación. Tiene ahí en el pulmón algo que le está afectando, ¿sale? Entonces, tenemos que verificar que la ventilación y la oxigenación esté bien. Entonces, aquel paciente que no satura bien, que está taquipneico, que tiene por ahí alguna alteración en su mecánica del tórax, hay que sospechar que algo más está pasando, ¿sale? No nada más es ver que esté permeable arriba, hay que verificar todo lo demás, cómo se encuentra, ¿sale? Ahora, para que nos quede aquí claro, ventilación es el proceso que nos va a hablar en determinado momento de la entrada y salida de aire. Sin embargo, pues no solamente estamos hablando de esta función, ¿sí? No solamente estamos hablando de esto, sino de varias cosas más como el intercambio gaseoso, pero entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que requerimos también el proceso mecánico que permite la entrada y la eliminación del CO2, ¿sale? Entonces, no solamente es que esté permeable, es que entren los gases, que se pueda hacer el intercambio y obviamente que esté esto dentro de patrones o de valores normales, ¿sale? Ahora, vamos a exponer y evaluar los movimientos del tórax, ¿sale? Entonces, de alguna u otra forma, debe de quedarnos claro que si nosotros tuviéramos un hemitórax que no se mueve bien, que si ustedes lo percuten, pues se oye timpánico, no auscultamos el murmullo, etcétera. Entonces, tenemos que buscar desde este punto, revisar, observar y actuar, ¿sale? Entonces, la verdad es que se ve como muy sencillo esto, ¿no? Pero en la vida real no es nada sencillo. Y les voy a platicar, yo en el servicio social me mandaron ahí de la FES a la Sierra Otomitepegua. Es un lugar donde hay muchísimas curvas y barrancos. Entonces se cayó una combi, que allá les dicen carreolas, y llegaron
muchísimos pacientitos bien mal, ¿no? Entonces ya verse en esa situación, con la gente gritando, sangrando, algunos súper mal, es difícil, ¿sale? Pero va a ser más difícil si no tenemos ya como en mente establecido qué hacer, ¿sale? Obviamente hay cosas que les va a ir dando la experiencia poco a poco a revisar, pero siempre de la mano, pues, de la teoría, ¿vale? Entonces, hay obviamente lesiones. eh, Como siempre, ¿no? Las queremos poner aquí en las clases las más graves, ¿no? Ahí debajo del ave. Pero, por ejemplo, el paciente que está con la imagen más grande, esas lesiones penetraron, no penetraron, etcétera, ¿no? Recuerden también, ver las características nos puede hacer pensar en muchas cosas y muchas posibilidades, pero si es un puntito, nada más la lesión, y si fue estos picahielo, porque también llegan muchos, o sea, esa lesión mínima, los picayelos son súper largos, ¿vale? Entonces, dense cuenta cómo no es tan sencillo, ¿no? Como tener un diagnóstico, y por eso lo veíamos al principio en las diapositivas. Aunque no tengamos un diagnóstico definitivo, hay que actuar a lo que estemos viendo en ese momento, ¿sale? Ahora, causas prevenibles de muerte principalmente entran aquí en la B. Una mal valoración de la vía aérea, incapacidad de intubar, porque también puede llegar a pasar, tener completamente una falta de un plan alternativo. No sé si les ha llegado a tocar que no se puede intubar un paciente. No se puede intubar y ahora qué. O sea, eso es algo que deberían de preguntarse si se encuentran en todo momento con el riesgo de poder intubar a un paciente, ¿no? Si no lo puedo intubar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Vale? Entonces, no tener algo ya establecido es de las causas que pueden aquí afectar. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a tener? En determinado momento existen algunos otros planes en los cuales podemos nosotros, ajá, sería una opción. Sin embargo, hacer una traqueos también no es nada sencillo. Recuerden que la arteria, la que lleva irrigación a la tiroides, la tiroidea, es una rama directa de la carótida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un sangrado sumamente importante, ¿ok? Si es una opción, obviamente de preferencia que lo haga alguien que ya esté relacionado con esto. Y si no, por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos traqueostomías percutáneas. No hay nada más, le dan ustedes un piquetito y todo se pasa por ahí, ¿sale? Entonces, esto sí es muy bueno. ¿Qué otra cosa? Podríamos hacer una cricotomía, quizá una intubación retrógrada, y por qué no, no pensar quizá tan extremista, ¿no? Utilizar alguna mascarilla laringea, algún dispositivo supraglótico, ¿sale? Pero les reitero, siempre tener un plan. Yo les preguntaría a ustedes, ¿en donde laboran tienen dispositivos supraglóticos? Digo, no es necesario, que me digan, pero muchas veces ahí están y no los ocupamos. O no tenemos ni idea, ¿no? De que ahí están, pues, a disposición por si en algún momento se llegara a necesitar. ¿Vale? Entonces, pues vaya ahí como tarea, pregunten en dónde laboran, si en algún momento, pues tienen la inquietud, ¿no? ¿Qué dispositivos tenemos? ¿Qué plan hay? Etcétera. ¿Sale? No cambiaba la diapo, pero ya. ¿Sale? Entonces, tener siempre aquí alguna medida de rescate. ¿Sale? Ahora, ¿qué lesiones hay que descartar en este momento? Obstrucción de la vía aérea, neumotórax, atención abierto, tórax inestable, hemotórax masivo, ¿sale? Y recuerden que la obstrucción de la vía aérea, pues hay que hacer una visualización directa, ¿sale? Buscar que el paciente tenga estridor, que tenga disfonía, para primero obviamente iniciar con la sospecha, ¿sí? Hay que recordar
Entonces, que si nosotros sospechamos de un neumo, hay que hacer la descompresión lo antes posible. ¿Sale? Puede ser en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, recuerden, o en el quinto espacio, línea axilar anterior. ¿Sale? Cualquiera de los dos podrían llegar ustedes, pues, a utilizarlo. Y vean, existen algunos, pues, vaya, dispositivos para hacer este tipo de procedimientos. Y si no, en determinado momento lo que pueden ocupar ustedes es un punzo. Dale un 14 si es que lo tuvieran, porque es el más, pues grande, el más largo, ¿sale? Entonces, podrían llegar a tener esta opción y utilizarlo, ¿sale? Y, híjole, siempre que tengan un paciente con alguna lesión en tórax, no se hace lo que están viendo acá, ¿sale? Nunca se pica. Sí, no podemos llevar a cabo este tipo de procedimientos porque lo único que hacemos es aumentarle el riesgo de, si no estaba con un trauma penetrante, penetrarlo. ¿Sale? Aquí van a poner ya una sonda. Sin embargo, también es muy común que empiecen a tocar y a buscar si realmente penetró. Eso no se hace. ¿Sale? Si tuviéramos la idea de un neumotórax abierto, recuerden que hay que cubrir. ¿Sale? Y vamos a tratar de que esto se convierta en un neumotórax simple. Hay que hacer aquí un tipo de válvula, ¿sí? En donde pues nos ayude prácticamente a hacer esto de abierto por simple, ¿ok? Y bueno, el hemotórax, acuerden, si tenemos la sospecha, si se corrobora por algún estudio de imagen en algún momento, pues es indicativo de colocar una sonda endopleural, ¿vale? Ahora, con respecto a la circulación, el control de la hemorragia, vamos a determinar algunos puntos importantes que pudieran hacernos sospechar de que el paciente está sangrando. El nivel de conciencia, ¿qué quiere decir? Si está deteriorado y no le vemos quizá muchas lesiones evidentes, recuerden que una de las características que nosotros tenemos en un paciente chocado es que tenga un deterioro neurológico. ¿Sale? Entonces, el nivel de conciencia, el color de la piel, que esté pálido, que tenga un llenado capilar muy retrasado, que esté frío, el pulso, que ustedes lo detecten muy leve. Recuerden que de los pulsos por ahí de una forma muy indirecta, obviamente, muy subjetiva, el pulso radial todavía lo pueden detectar con una tensión arterial sistólica mayor de 90. ¿Sale? Entonces es como una idea, ¿no? Les reitero, solamente es muy subjetivo. Pero bueno, que el paciente esté taquicárdico, ¿sale? Que el paciente llegue bien taquicárdico, pálido, el pulso muy débil, el paciente está sangrando, ¿sale? Entonces hay que tener en mente todo esto dentro de la letra C. La hemorragia, recordemos, como ya lo habíamos mencionado, principal causa de muerte, prevenible. ¿Sí? La hemorragia externa debe ser identificada y controlada desde la revisión primaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que tenga un sitio evidente de sangrado. ¿Sale? Entonces tiene un sitio evidente, hay que hacer compresión. Ujú. Iniciar, obviamente, con la administración de volumen. Se instalan dos vías periféricas de gran calibre e iniciamos el proceso para solicitar hemoderivados, ¿sale? Pero en lo que llegan, pues, si ustedes tienen un paciente con características de que está chocado, iniciamos la administración de volumen lo antes posible, ¿vale? Ahora, obviamente, en algunos casos, esto está muy debatido, si utilizar vasopresor o no, porque el paciente, pues, se considera hipovolémico. ¿Sale? Entonces, ¿qué requiere volumen? Sin embargo, muchas veces, como les decía, si no tiene ya una resolución de la lesión, pues a pesar de todo lo que le pasen de volumen, no va a mejorar. Requiere que se haga un tratamiento definitivo y ya posteriormente se lo podrían retirar el vasopresor. ¿Sale? Le reitero, está como mucho en dilema, ¿no? ¿Cómo le vas a poner un vasopresor a un paciente que requiere volumen? Pero bueno, no lo pueden dejar hipotenso tampoco ahí las horas. ¿Sale? ¿Qué demás tendrían que pensar en un taponamiento cardíaco? ¿Sale? Recuerden, el paciente llega hipotenso, por eso nos meten esto dentro de la letra C. Distensión de las venas yugulares y matidez de los ruidos cardíacos o están disminuidos o abolidos. Y recuerden, también pudiéramos llegar a tener esta alternancia eléctrica en un electrocardiograma. ¿Ok? Ahora, ¿en quiénes van a sospechar esto?
pacientes que tengan una lesión, antes se conocía como un área de Murdoch o un área peligrosa, una línea imaginaria paraesternal del lado derecho, sobre la línea axilar anterior del lado izquierdo, línea clavicular y por debajo del apéndice gifoides. ¿Sale? En ese rectángulo, si ustedes tienen una lesión penetrante, siempre hay que sospechar y descartar, obviamente, que no tenga alguna lesión a nivel del corazón. ¿Sale? Entonces, si tuviera un taponamiento, hay que hacer una pericardiocentesis. Eh, yo no le recomiendo mucho que se haga como por primera vez en un paciente que sospechen y no lo corroboren, porque, o sea, imagínense, es un piquete directo al corazón. ¿Sale? Entonces, muchas veces así a ciegas van a lesionar. ¿Vale? Lo ideal es que fuera al menos con ultrasonido o tener como la imagen aquí nos ponen un caimán para ver algún cambio en el electrocardiograma y pues hacerse un poquito para atrás porque ya le picaron. ¿Sale? Entonces, no es nada sencillo también esto. Acá nosotros, por lo general, se tiene que planear, se cerca el ultrasonido y se hace la punción. ¿Sale? Pero les reitero, así a ciegas, la verdad es que no es un procedimiento nada sencillo. Ahora, la D y la E, valorar el estado neurológico, escala de coma de Glasgow, que recuerden que esta escala es específicamente para pacientes pues con trauma y después hay que exponer a los pacientes. De hecho, si ustedes están relacionados con esta parte de los pacientes con trauma, considerar que hay que traer ahí con qué este, poderlo exponer. Hay unas tijeras por ahí de uso rudo donde, pues digo, en la medida de lo posible, ¿eh? Si pueden salvar la ropa, qué bien, si no, pues hay que cortar y exponer al paciente todo, ¿sale? Para que podamos ver, pues prácticamente todas las áreas anatómicas. ¿Qué vamos a hacer? Valorar el nivel de conciencia, tamaño y reacción de las pupilas y que no tenga algún signo de lateralización, signos de irritación meningia, etcétera. ¿Vale? Entonces, vean, no solamente es el Glasgow, nos vamos a verificar cómo están las pupilas, si responden, si hay anisocoria. ¿Sí? Si nosotros estamos en determinado momento con un paciente con miosis, con midriasis, todo esto nos va a hacer sospechar que tenga algún tipo de lesión. ¿Sale? Entonces, no dejen de lado nada de esto. O sea, por eso les decía, ya bien establecido qué hacer, ¿sí? Para disminuir el riesgo de tener algún tipo de lesión. Ahora, frente a una alteración del estado de alerta, ¿qué tendremos que pensar? Porque ahora se abren otras posibilidades, ¿no? Tiene hipoxemia, está hipovolémico, o sea, está en un estado de choque, tiene un trauma craneoencefálico, tiene hipoglucemia, consumió alguna droga, alcohol. Sale, dense cuenta que dependiendo de lo que nosotros vemos, como les comentaba, es lo que tenemos que sospechar y obviamente descartar. Por ejemplo, evaluar el Glasgow en un paciente con efectos de drogas o alcohol, pues no es nada real, ¿no? Probablemente el paciente no tenga una lesión, pero pues como va bajo efectos, pues tendremos que apoyarnos de las pupilas, tendremos que apoyarnos de hacer una exploración neurológica un poquito más dirigido para poder sospechar que tenga o no alguna alteración. ¿Sale? Y recuerden también, si los pacientes llegan bajo efectos de drogas o alcohol y no están muy bien para considerar hacer un interrogatorio o la exploración es un poquito difícil o no les da algún dato en algún momento específico, pueden considerar solicitar una tomografía también, ¿sale? Para descartar o corroborar lo que ustedes estén pensando. Ahora, vean, exposición y control ambiental. Hay que desvestir completamente y revisar. Dale lo más rápido posible para evitar hipotermia. Mantener la temperatura corporal debe de ser en todo momento también un punto importante. Ahora, les digo esto porque, por ejemplo, vamos a suponer paciente que llega por agresión por un proyectil de arma de fuego, un PAF, y les dijeran, es que yo escuché 8 detonaciones y solamente tiene, en este caso, pues vaya, ¿no? Lesión en dos, ¿no? O sea, nada más 2 datos por ahí de impacto. Es fundamental que los volteen, que revisen bien los pies, las manos, la espalda, el dorso, todo, porque por ahí luego se escapan las lesiones. ¿Sale?
Entonces, incluso todo esto preguntamos cuando llega alguien por PAF, ¿cuántas detonaciones escuchó? ¿Qué hiciste? No es lo mismo que se tirara, que corriera, ¿sale? Porque desde ahí nosotros también podemos, pues, buscar algún tipo de lesión de manera específica, ¿sale? Entonces, algunos auxiliares, pues un electrocardiograma, ¿no? En determinado momento, colocar las sondas vesical, gástrica. Recuerden que una sonda vesical en trauma nunca se pone si el paciente tiene algún tipo de equimosis, ¿no? Por ejemplo, que estemos hablando del área púbica eh, en periné, ¿sale? O sospecha de una fractura de pelvis. Nunca se pone porque creamos falsas vías, ¿sale? Entonces, una sonda no se pone en un paciente con sospecha de fractura de piso anterior, en un TCE, por ejemplo. No se pone nasogástrica, ¿vale? Porque podemos irnos hacia arriba, ¿ok? Sería orogástrica, ¿sí? Monitorizar en todo momento, gasometría, saturación y solicitar las placas que consideren necesarias, ¿sale? Y bueno, entonces, ¿qué es la revisión secundaria? En este caso se realiza cuando el paciente está ya pues, relativamente estabilizado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Una exploración detallada y de todas las partes anatómicas, ¿sale? ¿Para qué? Para identificar alguna lesión, ¿sale? Que en determinado momento, pues, se nos pasara dentro de la revisión primaria, ¿sí? Aquí sí ya podrían quizá hacer algunos o algunas preguntas ya más específicas con los familiares, alergias, medicamentos tomados, alguna enfermedad que tenga, eh, cómo fue el mecanismo, o sea, algún otro dato, ¿sale? Que por ahí les interesara y que no lo tengan, ¿sale? Entonces, a manera aquí de repaso, vean la letra A, compromiso de la vía aérea, pensar en una vía aérea definitiva, proteger la columna cervical, sospechar lesión en columna cervical, sale siempre en los pacientes con trauma múltiple, estado de alerta comprometido o trauma arriba de la clavícula. ¿Sí? En la B, ¿qué lesiones van a descartar? Neumotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, hemotórax y neumo, pero en este caso abierto. ¿Sale? Verificar la ventilación y la oxigenación. La C, acuérdense, control de la hemorragia. Nivel de conciencia, color de piel, pulso, frecuencia cardíaca, características del pulso. Eh, con la D, recuerden, una exploración neurológica dependiendo de lo que ustedes estén observando con los pacientes o que consideran importante, ¿sale? Dependiendo del mecanismo de lesión. Exposición del paciente, acuérdense, ¿eh? Siempre. Exploración completa y en todo momento evitar la hipotermia. Ahora, la revisión secundaria, ¿cómo la vamos a hacer para que no se nos olvide? Empezamos a revisar cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y obviamente las extremidades, ¿sale? Superiores e inferiores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Una exploración ahora cefalocaudal. ¿Sí? Para descartar que no tenga algún otro tipo de lesión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctor, todavía. No, todavía no. No, ¿No? doctor. Ok. Bueno, si quieren descansamos otros 3 minutos, 5 y ya vamos a acabar, ¿va? Vale. Sí, doctor.
Muy bien, bueno, ya para concluir, quisiera que conozcan parte de lo que se hace posteriormente. Lo que estábamos viendo realmente es el manejo inicial, cuando llega la valoración y demás, identificar. Sin embargo, ¿qué tendría que hacerse? Pues vaya, sin un manejo quirúrgico temprano, una reanimación adecuada, el uso de hemoderivados y obviamente una evaluación temprana, pues la mortalidad es súper alta, ¿sale? Entonces, ya que se logra identificar qué tipo de lesión tiene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo paciente con sangrado incontrolable, trauma penetrante, pelvis inestable, que tenga lesión en vasos retroperitoneales, trauma múltiple, puede llegar a requerir algún otro tipo de intervención quirúrgica, pues obviamente ya más específico, ¿sale? Hay lesiones que obviamente son muy graves y que si no tenemos algún tipo de estabilización, pues nosotros vamos a identificar que van a tener una evolución muy mala, ¿sale? Entonces, lo más pronto posible tendrían que pasar a quirófano. Ahora, esta reanimación con control de daños tiene tres fases. La primera, pues, tiene que pasar prácticamente a manejo quirúrgico en algo que se conoce o se denomina laparotomía abreviada. Quiere decir que es rápido, ¿sale? Lo meten, hacen un control de sangrado, restitución del flujo y descontaminación, por si en determinado momento existe también, pues, alguna ruptura de algún órgano, ¿ok? Ahora, ¿qué se hace aquí? Se empaquetan a los pacientes. Las compresas, pues, se colocan en cavidad abdominal, por lo general es menos de 48 horas. Se tiene que continuar, obviamente, con el resto del manejo. Esto es temporal, sale y queda un abdomen empaquetado, sale así como ustedes lo pueden ver o en algún momento también lo pueden llegar a cerrar. La segunda fase pasa de la terapia, en donde se da un tratamiento de la coagulopatía, un manejo del apoyo mecánico ventilatorio, el estado ácido base, manejo hemodinámico y de algunas complicaciones que se puedan llegar a presentar. Hay algunos pacientes que, aunque se haga todo esto, pasan con nosotros y siguen sangrando. ¿Qué se hace en esos casos? Pues tienen que pasar otra vez a quirófano. ¿Sale? Entonces, esta es la segunda fase. ¿Sí? Entonces, la tercera, perdón, aquí la mortalidad, en estos estudios que nos hablan sobre una cirugía definitiva contra empaquetar solo al paciente, nos dice que les va mejor a los pacientes que tienen lesiones de páncreas, eh, que se les hace transfusión masiva, que tenga más de una lesión vascular abdominal mayor y dos o más lesiones viscerales, que tenga coagulopatía durante la operación, un ISS mayor de 25 puntos, que es una escala de severidad en trauma, y que esté ya con datos de acidosis. ¿Sale? Esos pacientes son los que se benefician de hacer este tipo de empaquetamiento. ¿Sale? Que ahorita les estaba mencionando. Perdón, y la tercera fase es cuando regresa a quirófano, le realizan el desempaquetamiento, le retiran las compresas y regresa otra vez para hacer, en este caso, ya el manejo definitivo o continuar con el tratamiento de coagulopatía o ver qué más podemos ofrecer. ¿Sale? Eh, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con lo que vimos del tema. Les decía, el punto crucial en el primer contacto es que se pueda identificar alguna lesión grave, ¿sale? Que se pueda hacer en el menor tiempo posible y sobre todo, pues, ¿por qué no derivar en algún momento para hacer un manejo definitivo? Pues obviamente a un hospital que tenga los recursos lo más pronto posible y limitar que siga en este caso, pues aumentando el porcentaje de muerte prevenible, que era algo que veíamos, ¿sale? Entonces, siempre indaguen bien, hagan un interrogatorio al personal prehospitalario, que les enseñen fotos, cómo lo encontraron, porque tiene mucha utilidad. Luego ellos les pueden decir, es que lo encontramos con Glasgow de 15 y llega con ustedes con 10. Entonces, algo le pasó en el trayecto,
algo está pasando que está deteriorándolo más, no lo sé, pero todo eso les va a dar una pauta muy, muy importante, ¿sale? Pero bueno, eh, manejar pacientes con trauma es, creo yo, quizá de los pacientes más complejos, porque tienen muchas, muchas complicaciones y sobre todo es que se afectan diferentes aparatos y sistemas en el mismo momento, ¿vale? Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Creo que no, doctor. Hasta ahorita no, Doc. Ok, bueno, parece que van a tener ahorita ya en un ratito otra clase para que descansen, estiren un poquito los pies, desayunen y continúen con las clases, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda o algo, si gustan, también le comunican a la doctora Fer y ya que me diga, ¿vale?